Gratitud a Dios y el privilegio que nos otorga de comenzar nuevamente a estudiar una nueva carta, en este caso Primera de Corintios. Pero para eso vamos a pedir la dirección de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Dios Todopoderoso, una vez más rogamos tu bendición en nuestras vidas y gratitud hay en nuestros corazones por todas y cada una de las bendiciones. Señor, te ruego por todos aquellos que nos siguen en las diferentes plataformas. Te ruego, Señor, por nuestros amigos, amigas, hermanos y por toda persona que invoca tu nombre con el deseo de hacer tu voluntad. Señor, también te pido que nos puedas conducir en la reflexión de tu palabra en el día de hoy, pero no solo hoy, sino también, Señor, cada día que estemos reflexionando en esta primera carta. Te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amigos, la ciudad de Corintios estaba ubicada estratégicamente, se podía ir directamente hacia Asia o Europa. Por lo tanto, era una ciudad donde llegaban muchos emigrantes de diferentes nacionalidades y consigo traía también toda clase de pecado y libertinaje. Era una ciudad netamente comercial, populosa. Era un milagro que Pablo, por la gracia de Dios, haya establecido allí una iglesia en su segundo viaje misionero. Pero ahora Pablo está en Efeso escribiéndole esta carta a los corintios. Otro dato interesante, en esta carta Pablo se identifica al principio como apóstol por voluntad de Dios y también al final, como lo hace también en Romanos y Gálatas y en Segunda de Corintios. Entonces en esta carta especialmente se identifica al principio y al final. Y comienza así la palabra de Dios. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, por la voluntad de Dios apóstol, y menciona aquí a su secretario, a su amanuense. Versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Noten, ya en este versículo le está diciendo, somos llamados a ser santos, no solo aquí, sino en todo lugar donde se invoque su nombre. Eso está declarando que debemos vivir santa y piadosamente en Cristo Jesús. Del versículo 4 en adelante menciona que la iglesia de Corintios fue favorecida recibiendo todos los dones espirituales, por lo tanto deben vivir de acuerdo a esos dones. Sin embargo, del versículo 10 en adelante también comienza a advertir los problemas que habían. ¿Cuáles eran los problemas? 1, había división entre ellos. 2, había apostasía. Inclusive se estaban llevando ellos mismos ante los tribunales allí establecidos. Por lo tanto, Pablo ahora comienza para declararle que debemos unirnos en Cristo Jesús. Versículo 10. Os ruego, pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Unidos. ¿Por qué dice? Porque he sido informado por los de Chloe. Chloe era una mujer y seguramente en la casa de ellos había un grupo que estudiaba la Biblia, que se preparaba algunos hermanos, y ellos informaron a Pablo lo que estaba ocurriendo allí en la iglesia de Corintios. Versículo 12 dice, quiere decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Aquí estaban ellos dividiéndose, ¿cierto? No, yo sigo a Pablo, yo sigo a Cristo. Pero no, el Señor le dice lo siguiente a través de Pablo en el versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Entonces Pablo le está diciendo, no, todos hemos sido bautizados en Cristo Jesús, Señor nuestro, y todos debemos ser colaboradores en la causa de Dios. Y el versículo 17 dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo como hombre desaparece. No es que la predicación no lleva al bautismo, la predicación, el evangelio toca el corazón y la persona decide bautizarse, pero Pablo, él declara
que Él desaparece. ¿Por qué? Porque no está aquí compitiendo quién lleva más personas al bautismo, sino que se entreguen a Cristo. Esa es la misión que tenemos todos los que hemos creído en Cristo Jesús. Versículo 18 en adelante compara la sabiduría del mundo, que también la Biblia dice que no deben hacerse sabios en este mundo, sino en la sabiduría espiritual para el reino de Dios. Dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Sin embargo, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Por un lado, la palabra de Dios es locura para los gentiles, pero para nosotros es poder de Dios, poder para salvación. Y dice el versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y luego agrega, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es poder de Dios y sabiduría para todo aquel que en Él cree. Versículo 27, sino que a los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Aquí está diciendo que lo que el mundo consideraba necio, lo que el mundo consideraba débil, Dios lo tomó para avergonzar a los que se consideraban fuertes. Por lo tanto, nosotros debemos predicar al Cristo y al Cristo crucificado y pronto a venir a buscarnos. Querido amigo, Dios exalta en su corazón a través del apóstol Pablo la sabiduría de Dios. Nosotros debemos ser sabios y andar santa y piadosamente en Cristo Jesús. Dios te bendiga en este día y recuerda, para los gentiles puede ser locura, pero para nosotros es poder de Dios para salvación. Dios te bendiga.